En los albores de todo lo existente, no había sonido ni luz. Ningún astro adornaba la inmensidad, no había soles que ardieran ni planetas que giraran en silencio. Solo un abismo infinito dominado por la penumbra, un océano de sombras que parecía no tener fin. Sin embargo, sobre aquella vasta quietud, la presencia del Creador se movía con poder silencioso, preparando el lienzo en blanco donde nacería el relato de todo lo que conocemos. Entonces, una palabra poderosa rompió el silencio absoluto: que exista la luz. Y en un instante, la oscuridad se vio atravesada por un resplandor que iluminó cada rincón del vacío. La claridad apareció como un despertar, marcando la diferencia entre lo oscuro y lo brillante. A lo iluminado se le dio el nombre de día, y a lo envuelto en sombras se le llamó noche. Así, comenzó a latir el tiempo, dando inicio a la primera jornada en la que mañana y tarde establecieron el ritmo de la existencia. Con el nuevo día, una orden resonó con fuerza: que surja una expansión en medio de las aguas. Y el cielo se extendió como un vasto manto azul que separó las aguas superiores de las inferiores, creando un espacio que serviría de hogar para lo que estaba por venir. A esa majestuosa expansión se le llamó cielos, un escenario preparado para sostener el equilibrio de la vida. En la tercera jornada, las aguas obedecieron y se reunieron en un solo lugar, dejando al descubierto lo firme. Aquella superficie sólida fue llamada tierra, y las aguas que quedaron reunidas recibieron el nombre de mares. Pero la obra no quedó allí. La voz creadora ordenó que de la tierra brotara hierba, semillas y árboles que dieran fruto, cada uno con la capacidad de multiplicar la vida escondida en su interior. El suelo comenzó a cubrirse de verdes intensos, aromas frescos y formas nuevas, y el planeta respiró por primera vez en colores. El cuarto día llegó para embellecer los cielos con un propósito mayor. Aparecieron luminarias en la expansión, no solo para alumbrar, sino también para marcar estaciones, días y años. Así, el sol se levantó como el soberano del día, mientras la luna, serena y suave, gobernaba la noche. Y como joyas esparcidas en un tapiz oscuro, incontables estrellas fueron colocadas en el firmamento, encendiendo el universo con destellos eternos. En la quinta jornada, el mar dejó de estar desierto. Con una palabra, fue llenado de criaturas diversas, desde los peces más diminutos hasta los gigantes que habitaban las profundidades. El cielo también recibió vida, poblado de aves que desplegaron alas sobre la tierra. Y la bendición divina les dio un mandato: multiplicarse y llenar los cielos y los océanos, inaugurando así el movimiento, el canto y la respiración de la creación. El sexto día trajo consigo un despliegue de vida sobre la tierra. Aparecieron animales de todo tipo, grandes y pequeños, domesticados y salvajes, ágiles y pesados. Cada uno con su propia naturaleza, cada uno con su forma de habitar el mundo. Y en medio de esa riqueza, ocurrió el acto supremo. Se pronunció una frase que cambiaría el destino de la creación: hagamos al ser humano a nuestra imagen, semejante a nosotros. Entonces, con manos de artesano, el Creador tomó polvo de la tierra y lo moldeó con paciencia. No fue formado con metales preciosos ni con piedras de gran valor, sino con la humildad de la arcilla. Pero lo que transformó ese barro en un ser distinto fue el aliento divino. El soplo del Creador entró en su interior y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así nació Adán, el primero de la humanidad, mezcla de fragilidad terrenal y chispa eterna. Dios preparó un lugar especial para él, un huerto en Edén, lleno de árboles hermosos, frutos abundantes y paisajes rebosantes de vida. En medio del jardín, plantó dos árboles únicos: el árbol de la vida, que representaba la plenitud, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, símbolo de elección y responsabilidad. Un río cristalino atravesaba el Edén y se dividía en 4 brazos que llevaban riqueza y fertilidad a diferentes regiones. Cada uno era fuente de abundancia y reflejo de la perfección del diseño divino. Allí, el hombre recibió una misión: cuidar y trabajar el huerto. No se trataba de un lugar para la pasividad, sino de un espacio para el propósito y la responsabilidad. El Creador dio entonces una advertencia: podía disfrutar libremente de todos los árboles del jardín, excepto de uno, el del conocimiento del bien y del mal, pues tocarlo significaba perder el don de la vida. Allí estaba presente, desde el inicio, el equilibrio entre libertad y límites. Dios observó al hombre y dijo: no es bueno que esté solo, le haré una compañía adecuada.
Entonces, formó a los animales y a las aves, y los presentó ante Adán para que les pusiera nombre. Con cada palabra, el hombre otorgaba identidad, al león y al cordero, al águila y al gorrión, al ganado y a la serpiente. Sin embargo, ninguno de ellos llenaba el vacío de su corazón. Fue entonces cuando un profundo sueño cayó sobre Adán. El Creador tomó una de sus costillas y de ella formó a la mujer, entregándosela como compañera. Al verla, Adán exclamó con gozo: «Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Así nació la primera unión, el primer amor humano, el principio de una vida en pareja. Desde ese momento quedó establecido un fundamento eterno. El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán uno solo. Hombre y mujer, iguales en dignidad, diferentes en esencia, pero complementarios en propósito. Ambos vivían en total inocencia, sin vergüenza ni malicia, rodeados de armonía, paz y plenitud. El Edén era su hogar perfecto, y allí convivían como hijos en la presencia de su Creador. Dios los bendijo entregándoles una misión trascendental: ser fecundos, multiplicarse, llenar la tierra y ejercer autoridad sobre ella. Ellos no eran simples habitantes del mundo recién creado, sino la obra maestra, la corona de todo lo visible, portadores de la chispa divina que los hacía reflejo vivo del Creador. Se les concedió dominio sobre peces, aves y animales terrestres, y como alimento les fue dado todo fruto con semilla y la hierba verde, extendiendo esta provisión también a las criaturas que se movían por la tierra. Al contemplar el conjunto de la creación, Dios no solo lo consideró bueno, sino muy bueno. La sexta jornada terminaba con un universo vibrante, lleno de vida, en equilibrio perfecto y belleza indescriptible. Y llegó el séptimo día. Dios reposó, no porque necesitara descanso, sino porque la obra había alcanzado plenitud. Todo estaba completo, acabado en armonía. Ese día fue bendecido y apartado como señal de paz, de plenitud y de celebración. El primer sábado de la historia no significaba ausencia de acción, sino la memoria viva de una obra culminada. Antes de que la lluvia descendiera del cielo y antes de que la semilla germinara, la tierra era sostenida por un rocío que ascendía del suelo, hidratando suavemente su superficie. El relato de la creación recuerda que todo comienza en silencio, en vacío, hasta que una voz ordena y da forma. Donde había caos surge armonía, donde había tinieblas se enciende la luz. Esa misma fuerza creadora no quedó en el pasado, aún hoy puede habitar en lo humano, otorgando la capacidad de levantarse en medio de la confusión, de ordenar lo que parece perdido y de comenzar de nuevo. Quizá el mayor misterio no esté en las estrellas ni en los cielos infinitos, sino en la chispa de eternidad depositada en cada persona. El Edén enseña que no basta con la abundancia material ni con trabajar la tierra para alcanzar plenitud. La verdadera riqueza surge del encuentro con el otro, del cuidado mutuo y de la compañía. La soledad desnuda el corazón y revela la necesidad de la unión. En el compartir, en la mirada que se entrega y en la mano que protege, se esconde parte de ese paraíso perdido. Tal vez el Edén no sea solo un lugar geográfico, sino una forma de habitar la vida, de decidir cómo relacionarnos y cómo cuidamos lo que nos rodea. El jardín resplandecía en paz. Los ríos corrían claros, los árboles ofrecían su fruto y la pareja vivía sin vergüenza, en inocencia. Pero entre tanta perfección se ocultaba la astucia. La serpiente, más hábil que cualquier otro ser del campo, se acercó con palabras sutiles, disfrazadas de verdad. Con suavidad preguntó: ¿de veras Dios les dijo que no podían comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: de los frutos de los árboles podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto Dios dijo: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muramos. Entonces la serpiente susurró: no tengas miedo, no moriréis. Solo es una prueba, y si comes serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva miró a aquel árbol prohibido. Lo vio hermoso, deseable, lleno de la promesa de sabiduría. Extendió su mano, tomó el fruto y lo probó. Luego se lo ofreció a Adán, que también comió. En ese instante sus ojos se abrieron y lo que descubrieron no fue poder, sino vergüenza. Supieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para cubrirse. La inocencia se había roto. Cuando llegó la brisa de la tarde, escucharon la voz de Dios caminando por el jardín. Lo que antes era gozo se convirtió en temor,
y se escondieron entre los árboles. Dios llamó, ¿dónde estás? Adán respondió, oí tu voz y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y Dios preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del árbol del cual te mandé que no comieras. Adán intentó desviar su responsabilidad. La mujer que me diste me dio del fruto, y yo comí. Entonces Dios preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó, y comí. La consecuencia no tardó. A la serpiente le dijo, por lo que hiciste, serás maldita entre todas las bestias. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en la maternidad. Con dolor darás a luz hijos. Y tu deseo será hacia tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con esfuerzo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá, y con el sudor de tu frente obtendrás tu alimento, hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Adán, reconociendo la misión de su esposa, la llamó Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Y aunque la inocencia había caído, un acto de ternura divina los cubrió. Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió, ocultando su vergüenza. Sin embargo, el paraíso ya no podía ser su hogar. Dios dijo, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida para vivir para siempre. Entonces los expulsó del Edén para trabajar la tierra de la cual habían sido formados. En la entrada del jardín colocó querubines y una espada encendida que se movía en todas direcciones para guardar el acceso al árbol de la vida. El paraíso quedó sellado, y el ser humano, que había sido creado para la eternidad, ahora caminaba hacia la muerte. La desobediencia no surgió del hambre, sino del deseo de ser más de lo que eran. El fruto prohibido se convirtió en espejo que revelaba la ambición humana, trayendo consigo vergüenza, distancia y miedo. Y aún en medio de la caída, apareció un gesto de compasión, la mano que cubrió su desnudez, recordando que la gracia puede coexistir con la culpa, y que incluso en la ruina siempre hay un resquicio de esperanza. El tiempo pasó y la vida fuera del Edén comenzó. La tierra era dura, exigía esfuerzo, sudor y lucha para dar fruto. Eva concibió y dio a luz a su primer hijo. Con gratitud lo llamó Caín, diciendo, con la ayuda de Dios he adquirido un varón. Así, incluso fuera del paraíso, la vida continuaba, y la historia humana seguía escribiéndose con lágrimas, esperanza y nuevas oportunidades. Después de Caín nació Abel, su hermano menor, y sus vidas comenzaron a tomar caminos distintos, delineando dos destinos que se entrelazarían con la historia de la humanidad. Abel se inclinó hacia el cuidado de los rebaños, pastoreando con paciencia a las ovejas que vagaban por los verdes campos. Caín, en cambio, volcó su esfuerzo en la tierra, labrando con dedicación el suelo que ofrecía frutos y sustento. Dos hermanos, dos vocaciones, dos maneras de honrar al Señor con su trabajo. Cuando llegó el momento de presentar sus ofrendas, Caín llevó fruto de la tierra, simple y fruto de su labor cotidiana. Abel, en contraste, ofreció lo mejor de sus ovejas, los primogénitos, la grasa más preciada, el corazón de su esfuerzo y devoción. Jehová aceptó la ofrenda de Abel con agrado, pero la de Caín no le fue favorable. En aquel instante, algo se quebró en el interior del primogénito, su rostro se oscureció, y un fuego de furia y envidia comenzó a arder en su corazón. Dios, viendo el tormento que lo consumía, se acercó con ternura y le advirtió: ¿Por qué dejas que la ira te domine? ¿Por qué ha caído tu semblante? Si haces lo correcto, recibirás honor, pero si no lo haces, el pecado acecha a la puerta, esperando entrar. Tú puedes dominarlo. Pero Caín no escuchó. Su resentimiento creció como una llama incontrolable. Con voz aparentemente tranquila llamó a Abel: «Salgamos al campo». Y cuando estuvieron solos en la inmensidad silenciosa de la tierra, la ira se desató con toda su fuerza. Caín atacó a su hermano, y por primera vez la sangre humana tiñó la tierra. Abel cayó,
llevándose consigo la inocencia de la fraternidad. Dios habló a Caín: ¿Dónde está tu hermano? Él respondió con evasiva, tratando de escapar de su culpa. No sé. ¿Acaso soy yo responsable de él? Pero la voz del Señor resonó más fuerte. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra, y su grito de justicia llegará hasta mí. El juicio cayó sobre Caín. Maldito sería de la tierra que recibió la sangre de su hermano. La tierra no volvería a darle sus frutos con facilidad, y errante y extranjero vagaría sobre ella. Caín, abrumado por la magnitud de su castigo, clamó: Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me echas de la tierra y me escondo de tu presencia, cualquiera que me encuentre me matará. Aun así, en medio de la condena, Dios mostró misericordia. Proclamó que cualquiera que intentara dañar a Caín sería castigado 7 veces más, y puso una señal sobre él para protegerlo. Así, Caín salió de la presencia de Jehová y se estableció en la tierra de Enot, al oriente del Edén. Allí fundó una ciudad en honor a su hijo Enoc, y de su descendencia surgieron artesanos, músicos y trabajadores especializados. Jabal fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, Cubal, el padre de los que tocan arpa y flauta, Tubal-Caín, maestro en el trabajo del bronce y del hierro. Entre ellos estaba Lamec, quien tomó 2 esposas y se entregó a la violencia, multiplicando la corrupción humana. Si Caín recibiría venganza 7 veces, Lamec sería vengado 70 veces más. Pero incluso en medio del pecado y la decadencia, la esperanza renació. Eva, tras la pérdida de Abel y la tragedia de Caín, concibió nuevamente y dio a luz a Set, diciendo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. De Set nació un soplo de esperanza, y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entre el dolor y la violencia, un nuevo linaje surgió, destinado a buscar al Creador. Este capítulo nos enseña que el pecado no quedó confinado al Edén, germinó en la familia misma. Caín no cayó por ignorancia, sino por permitir que la envidia gobernara su corazón. La primera muerte en la historia no vino de una enfermedad ni de un accidente, sino del odio entre hermanos. La pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano?, sigue resonando hoy, recordándonos la responsabilidad que tenemos unos hacia otros. La sangre de Abel clama justicia, pero también nos invita a comprender que nuestras acciones siempre tienen consecuencias, que nunca son neutras y afectan a quienes nos rodean. Y sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, surge un nuevo comienzo. Con Set y su descendencia aparece un camino hacia la esperanza. Aunque la tierra se llenó de violencia, los hombres empezaron a invocar a Jehová, buscando en él la vida que el pecado había ensuciado. El mensaje es claro: incluso cuando el mal parece prevalecer, Dios abre siempre una puerta hacia la redención. La historia de Caín y Abel es advertencia, pero también promesa. En medio del dolor humano, Dios nunca deja de ofrecer la posibilidad de volver a Él. Los primeros capítulos de Génesis nos enseñan más que historias antiguas. Nos hablan de la creación del mundo, de la vida con propósito, del don de la libertad y de cómo nuestras decisiones moldean nuestro destino. Adán y Eva nos muestran la tentación y la responsabilidad. Caín y Abel nos revelan cómo los celos y la ira pueden alejarnos de Dios. Estas narraciones nos invitan a reflexionar sobre nuestras acciones, a reconocer nuestros errores y a buscar siempre reconciliación y guía divina en cada paso de nuestra vida. Si quieres descubrir más relatos bíblicos contados de manera profunda y envolvente, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios y aprender de estas enseñanzas eternas. Persona con palmas de mano unidas, destellos.